¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+. Hoy tenemos un invitado, está con nosotros el sociólogo Eduardo Bayón, con el que vamos a hablar de las protestas en su primer acto. Se han anunciado movilizaciones para el día 28 de julio, el Día de la Patria, y bueno, esto no es novedad. Generalmente, en los últimos tiempos hemos estado viendo que se anuncian este tipo de movilizaciones, algunas logran objetivos medianos, otros han sido marginales, pero en el contexto actual, en donde hay una baja popularidad de los principales poderes del Estado, el Ejecutivo, encarnado en la presidenta Boluarte y el propio Congreso, ¿qué podríamos esperar de esta marcha? Así que vamos a preguntarle al señor Bayón. Buenos días, Eduardo, y gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué podemos esperar? Creo que nada sustantivamente distinto a aquello a lo que hemos venido asistiendo los últimos meses. El desgaste del gobierno es lento porque queda muy poco por desgastar y el aumento de la fuerza, de la capacidad de movilización, pero sobre todo de la articulación de distintos malestares, malos humores y la idea esta de agravios eh, no avanza a la velocidad que debiera para convertirse en un elemento protagónico y no avanza porque las condiciones que le explican no se mueven a velocidad particular. Mm, ujú, interesante. No sé si tienen alguna, ahora la pregunta corresponde a Sí, usted. a mí me da la impresión de que la respuesta de Eduardo de alguna manera pide otra pregunta evidente. ¿Cuáles son estas condiciones que no dejan avanzar a la protesta? ¿No es cierto? ¿Es la debilidad del movimiento sindical o hay ideas en el aire que bloquean a las ideas más rebeldes o más contestatarias? ¿Qué está viviendo el Perú? En otros tiempos se usaba la palabra anomia, que sonaba muy bien, pero terminó no significando mucho, ¿no? ¿En qué estamos ahora? ¿No? La palabra anomia creo que ha sido más cabalmente reemplazada por la idea de la desformalidad que levanta Martuchelli, que alude en última instancia a la pérdida de formas en la enorme mayoría de relaciones sociales y que alude a la descomposición de lo que era una sociedad, no voy a decir clasista, pero era protoclasista. De alguna manera, muchos añoramos el tiempo en donde teníamos la certeza de que la burguesía era burguesía y el proletariado era proletariado. Y eso nos generaba un cierto orden mental. Hoy día eso no existe, ni como proto, ni como nada. Y en el Mm, proceso de transición que vivimos, los viejos clivajes, es decir, los viejos cortes que nos permitían leer y ordenar nuestra lectura de la sociedad, no funcionan. Hoy día, y esto viene de tiempo atrás y se evidenció dramáticamente diciembre 2022, julio 2023, la distancia entre Lima y el interior del país, entre el mundo andino y los otros mundos del país, entre las distintas Limas, es una distancia muy grande. La política, como un elemento que intentó en el pasado articular de alguna manera intereses, naufragó y termina siendo rechazada en bloque en un escenario en donde, en tercer lugar, en esta transición, las confianzas básicas se acabaron. La confianza en el vecino, en el que está al lado, en el que creo que conozco, en el mejor de los casos es relativa. Eso nos ha convertido en uno de los países, en una de las sociedades más desconfiadas del planeta. Pero el otro elemento que hay que contemplar es que esta lógica tiene ya un tiempo largo. En ese tiempo largo hay costos económicos, hay costos de ánimo, hay temores que van surgiendo y hay de alguna manera una sensación de distintas derrotas
porque todo lo que se ha hecho después de 60 muertos, de una gran cantidad de heridos, de judicializados, no alcanza. Mm. Y quien está al frente hace méritos para que antes que verlo como adversario, la gente empiece a entenderlo como enemigo. Y eso Mm. genera genera un escenario muy malo. Ahora, una consulta, Ahora, siguiendo quisiera, Augusto, si me, nada, solamente casi voy a hacer spoiler, pero siguiendo este análisis que ha hecho, entonces, ¿qué quiere decir? Que las marchas que se anuncian también van a ser marginales, no llegarán a tener ningún impacto, cumplirán con un ritual, pero hasta ahí nada más. A ver, habría que preguntarse qué ha pasado ayer con la mesa directiva, por ejemplo, porque uno tiende a creer que las marchas y eso no funciona para absolutamente nada y tiende a creer que el poder que tiene al frente es sólido. Y es evidente, la carátula de la República hoy día lo grafica, que hay golpes en la polla. Y ayer hubo un golpe en la polla que seguramente tiene un trasfondo y que tiene que ver con una situación que sí afecta a la sociedad, pero resulta que estos personajes que ocupan la escena oficial también tienen que moverse en la sociedad. Y sus intereses se van diferenciando, se van relativizando en la medida en que empiezan a leer de distinta manera la sociedad y en la medida en que se dan cuenta que hasta hoy día van a jugar al 2026 o antes del 2026, dependiendo de las circunstancias, la carta electoral. En otras palabras, muchos de ellos van a tener que, de alguna manera, vincularse con esa sociedad y esa calle, por débil, fragmentada, comunista, resentida, lo que les parezca, por mucho de lo que les parezca, van a tener que vincularse con esa calle. Y todo eso juega. No hay ahora, yo factores de orden claros. quisiera, Eduardo, volver a nuestro primer acto, al paro nacional convocado por la CGTP para pasado mañana, viernes 19. Eh, Tú sin problemas sumas esa convocatoria al espacio de la no formalidad, de la desformalización, o sientes que hay alguna estructura. Dicho de otra manera, cuando la CGTP convoca a un paro nacional en el año 2024, eh, los trabajadores van, no van, van pocos. ¿Qué pasa ahí? A ver, cuando yo decía extrañaba el orden de imaginarme burguesía y proletariado décadas atrás, me Sí, imaginaba un movimiento sindical que en su momento tenía alrededor de 2 millones de trabajadores sindicalizados, que veían en el sindicato, en la federación y en la confederación una representación real y cabal de sus intereses. Hoy día, los trabajadores que corresponden directamente al mundo sindical, al mundo asalariado formal, etcétera, etcétera, son una minoría absoluta, están significativamente debilitados, se han perdido una cantidad de elementos de la legislación laboral que los favorecían y la economía del país ha cambiado drásticamente. Y por lo tanto, su peso es distinto al que tuvieron en el pasado y es menos significativo sin ninguna duda. El que se convoque el 19 de julio alude a un símbolo. Estamos convocando a una fecha que hay que rememorar de un orden y de una correlación que ya no existe hoy día. Y sin embargo, ese símbolo, que lo tienen distintos sectores, permite que varios se sumen al discurso claro el 19 de julio de la CGTP. La Asamblea Nacional de los Pueblos, esta agrupación de gobiernos regionales en donde la mayoría ha corrido a inscribirse en algún partido, mostrando, digamos, los límites de esa asociación, la central de ronderos, etcétera, etcétera, se han ido sumando a esta convocatoria de la CGTP, que en sentido estricto lo que va a suponer son distintos momentos.
en los principales centros urbanos del país gente en la calle. ¿Cuánta gente en la calle? Dependerá. ¿Dependerá de qué? De la lógica, de la dinámica y de las características de cada territorio. En Arequipa se van a sumar una serie de sectores alentados por la protesta y las demandas que tienen alrededor de lo de Tía María, que desde mi punto de vista es una provocación lanzada por el gobierno sin medir los efectos que la misma puede tener. En Puno y en Cusco, los familiares de las víctimas de la violencia y en Ayacucho preparan su venida a Lima para el 27, 28 y 29, se sumarán otros sectores a lo que es una ocasión, no a lo que es una articulación, no a lo que es la expresión de una plataforma o de demandas que comparten todos. ¿Y va a ser importante? Sí, va a ser importante en esa medida, porque no puede serlo en otra. O sea, en la misma lógica será una expresión, quiere decir, cumplirán con una suerte de ritual, pero en sí mismo no va a haber pues una situación, digamos, que confirme una sucesión de actos, ¿no? Porque por algo estamos hablando de un primer acto, ¿o cómo sería? A ver, será una forma de acontecimiento. A mí la figura del acontecimiento me gusta porque el acontecimiento en la vida social supone el fin del tiempo. El pasado es presente y el presente es futuro. Y lo que se está viviendo es un presente permanente. En una sociedad sin actores claros y fuertes, esa sucesión de hechos deja de ser un ritual, es un acontecimiento y dependerá de lo que pase a su interna. Yo me pregunto qué ocurre, ojalá no ocurra, pero yo me pregunto qué ocurre si tenemos un muerto en cualquier lugar de este país. Y no veo muy lejos la posibilidad de tener un muerto, dado el descontrol que observo en quienes tienen la responsabilidad de controlar y manejar el orden. Me da la impresión que hay preguntas duras que debiéramos hacernos, porque es evidente que en un escenario así de polarizado, de fragmentado, de debilitado y con tantos malestares, los riesgos son definitivamente grandes. Si uno mira el asunto con absoluta frialdad, lo que uno puede concluir hoy día es que el 31 de julio será un gobierno bastante más erosionado. Esta será una mandataria que del 5% estará en el 1%. Este será un Congreso que estará más abajo. La mandataria respirará con alguna tranquilidad porque siente que sus garantes tienen problemas entre ellos y eso le da la posibilidad de levantar un dedo para tratar de negociar su permanencia, digamos, a partir de sus intereses y no dependiendo al 100% de los intereses de los otros. Y eso le dará eventualmente a la calle, a las distintas calles, digamos, a algún nivel de esperanza, porque en el cortísimo plazo, y fijemos el cortísimo plazo, digamos, en los próximos 3 meses, desde la política que miramos en el escenario, no van a haber grandes cambios. Van a haber negociaciones para ver cómo se articulan. En ese proceso de negociación, las negociaciones para ver quiénes entran a las listas de congresistas, la circulación de quienes aspiran a ser invitados por cualquiera de las 32, 33 combis que circulan, y por lo tanto, ese divorcio, me temo, va a continuar. Eduardo, buenos días. Escucho con atención lo que planteas y siento como un relato que es el mismo relato que hay en el país desde hace por lo menos un año. La próxima semana todo se arregla acá porque la calle va a salir, porque esto va a ocurrir, porque un muerto va a suceder. Y la verdad que eso no es lo que está pasando. Uno siente, hay un paro programado para dentro de 2 días. ¿Hay ambiente de paro nacional en el país? No me parece que eso esté existiendo. Uno ve situaciones por un lado por ahí, pero son pequeños, o sea, son incidentes muy particulares. En Cotabambas, dicen, aprovechando el paro, vamos a pedirle a las Bambas 100 millones de soles anuales más. ¿Por qué? Porque hay momento de paro y vamos a pedirle más plata.
pero lo que no ocurre es que la calle se movilice, y creo que hay una idealización de la calle como elemento de presión social que ha salido en momentos muy puntuales. Cuando Pedro Castillo decretó un paro, un toque de queda, y la gente dijo, no, 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 yo tengo que salir a trabajar. O cuando Merino se quiso quedar 5 días y la gente estaba hasta acá con la pandemia y todo. Pero la calle no sacó a Fujimori, fue una denuncia periodística de Canal N, y uno se remite a julio del año 79, que eso sí fue la calle salida. Pero hoy en día, ¿qué ha pasado en el país? Que la calle se ha desinflado como elemento de presión, de actuación política. Hay una encuesta del IEP, me parece que es que el 79% está a favor de que la gente proteste. 77% no piensa salir a protestar porque no tiene tiempo y porque no cree en las personas que convocan a las marchas. ¿Cómo ves esto que te planteo a la luz de la calle como actor social? A ver, lo primero es aclararte que yo no comparto ese discurso de la calle va a resolver las cosas y Qué creo bueno. no haber dicho eso. Es decir, yo lo que creo haber dicho es que sí, va a haber un acontecimiento a que es la continuidad de una larga historia en ese sentido, pero que no hay ninguna fuerza en el corto plazo para cambiar la situación. Es decir, el 1 de agosto no va a ser mejor que el 31 de julio y me temo que el 31 de diciembre tampoco. Entonces, eso como primer asunto. Como segundo asunto, la idea de todo cambió. Ya, todo cambió. ¿Qué quiere decir? Todo cambió quiere decir que, digamos, la calle hoy día no es lo que fue la calle hace 40 años, lo que fue la calle a fines del siglo XX, porque el país es definitivamente otro. Claro, claro. Y porque en la transición que estamos viviendo no hay fuerza en ningún sector, ni económico, ni social, capaz de expresar el desorden al que estamos asistiendo. O te Porque agrego ahí un dato, aceptemos, Eduardo, con una informalidad de 85, 90%, ¿qué CGTP puede haber? O sea, ¿a quiénes convocan, no? eh, con una informalidad de 85%, Augusto, ¿qué comunidad política puede haber? Claro. ¿De qué Así es. ciudadanía hablamos? Y simultáneamente preguntémonos si el Congreso que tenemos al frente no es en un sentido el más representativo de la sociedad en la que vivimos, que tenemos y de la que formamos parte. Totalmente. Entonces, el calado de nuestros problemas es muy grande. Y es evidente que ni desde la política ha desaparecido, ni desde la calle, en el corto plazo y por sí mismas, hay capacidad, ¿cierto? Hay la posibilidad de creer que hay una salida en el corto plazo. Yo terminaría mi idea pasándome al otro lado. Eh, de la misma manera que se juntan, de alguna manera, una cantidad de malestares, el ejemplo Cotabambas que pones, se juntan también los temores. Y es en la lógica de los temores, por ejemplo, que yo veo desde el otro lado el anuncio de Tía María va, ¿no es cierto? O veo el anuncio de 35 proyectos más van, o veo el anuncio de vamos a hacer puentes portátiles para llegar al aeropuerto, o ya no se van a volver a apagar las luces. Es decir, es una precariedad que envuelve al conjunto porque es una transición en donde hoy día no hay actores ni con una visión de lo que se está viviendo y por lo tanto ni con una mirada del futuro. Y cuando no hay una mirada, una expectativa hacia el futuro, las posibilidades de empezar a poner orden, las posibilidades de empezar a construirlo, creo que se ubican por debajo del nivel de flotación. Yo Bien. aprovecharía para decirte Y que en ese sentido lo que de repente está faltando es que el país ha perdido mucho en los últimos años por la turbulencia política. Hay una degradación de indicadores económicos, de calidad de vida muy fuerte en los últimos 7 años. Y yo miraría que al revés, que lo que requiere el país es que es una insolencia no permitir que se desarrollen proyectos mineros que han sido la locomotora que han jalado el crecimiento y la reducción de pobreza en los últimos 25 30 años. Discrepancias, Mm. sin duda. ahora, sobre las marchas, Una consulta, cuando entonces, en función a lo que se ha planteado hasta ahora, entonces, en conclusión, estas movilizaciones
van a cumplir esta lógica de ser un suceso, pero no deberíamos esperar mayor impacto, porque el contexto no lo está permitiendo. Sin perjuicio de eso, ¿qué más podríamos dar de una lectura de este tipo de cuestiones, ¿no? Porque, claro, la descripción que ha hecho el señor Bayón, todos la sabemos, o sea, la descomposición, en fin, eventualmente la esperanza que tiene en el proceso electoral es lo que a mí particularmente me ha llamado la atención. Entonces, ni siquiera la expectativa de que ya se inició un ciclo electoral podría cambiar ese panorama, porque sí, en efecto, van a probablemente terminar inscribiéndose 40 partidos, en fin, no sé, eso ya se va a hacer pronto. Ni siquiera eso, el hecho de que han aparecido tantas candidaturas presidenciales, eventualmente pudiese también movilizar algunos grupos. Quisiera sumar, Eduardo, una pregunta más a la que ha fabricado Maite. Y es, ¿qué piensas si la gente supiera que saliendo a marchar Aló, ¿me oyen o no? Y ya, ¿no? lo que pasa es que, Mirko, no oí el final de tu pregunta. Sí, Mirko, repite Sí, tu pregunta completa porque hubo una interrupción en el último minuto. Si la puedes repetir mi completa, pregunta por favor. era si la gente pensara que saliendo a marchar van a resolver de todas Ah, maneras un problema serio y capital en sus vidas y en la nación, ¿por cuál de estos problemas marcharía? mm. Es pedirte que trabajes de encuestador, pero no importa. Es la sensibilidad a lo que apela. Yo diría que el tema sustantivo tiene que ver con condiciones y calidad de vida, tiene que ver con desigualdad y con reconocimiento, y tiene que ver con la incapacidad de diálogo que hay desde distintas partes. Yo estoy de acuerdo con Augusto en la afirmación general, ¿no es cierto? Y en lo que él entiende como una discrepancia, pero creo que habría que profundizar en la discrepancia. Creo que habría que demostrar que a lo largo de los, digamos, largos años de crecimiento económico, eh, la oferta esta de vamos a llegar al progreso por la combinación de la gran inversión y el emprendedurismo funcionó. Y que lo veamos en números, no lo veamos agregado diciendo, sí, la pobreza disminuyó. Claro, al primer embate la pobreza empeoró, y empeoró a niveles anteriores a los que existían antes. Entonces, Vulnerable totalmente. me da la impresión que hay discusiones de fondo que no hemos querido tener en nuestra sociedad, han habido mutuas exclusiones, totalmente de acuerdo. En ese contexto, el tema Bueno, de fondo es qué cosa son condiciones y calidad de vida, qué cosa es un mínimo de reconocimiento para la gente en este país. Y eso va a variar mucho de los territorios y lamentablemente del día al día. Ese es el resultado de la fragmentación. Si le preguntamos esto a la mayoría de pobladores de la provincia de Islay, nos van a decir una cosa sobre ciencias. Si le preguntamos esto a una cantidad de sectores también significativos en Arequipa, nos van a decir otra cosa. Ya, pero es evidente que ni en un lado ni en el otro está por definición la verdad o una verdad químicamente pura. Y cuando eso lo multiplicamos en el conjunto del país, yo diría estamos reventados. Políticamente, yo creo que lo que une los malestares de toda la gente es el desconocimiento, es el rechazo que les produce la lógica del ejecutivo y el legislativo, es decir, la escena política oficial. Yo siempre me he preguntado qué habría ocurrido si en un rapto de lucidez, que hoy día es evidente que no podía pedírsela a la señora Boluarte
En diciembre decía, voy a estar 6 meses, vamos a convocar a elecciones ordenadas con el Congreso y que haya nuevas Mm. elecciones. Ya, ¿qué habría ocurrido? Yo tengo la impresión que allí habría funcionado una válvula de escape para malestares que ya era obvio que existían y, sin embargo, no estoy seguro que eso nos hubiera trasladado a un mundo mejor que el que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Y no nos hubiera trasladado porque hay una cantidad de problemas en la sociedad que se reproducen, se repiten, se amplifican en la política. Eduardo, qué interesante lo que planteas, y porque lo que quiero interpretarte y me parece bien interesante, lo que está planteando es que hoy día hay un fragmentado, con demandas que no alcanzan un nivel nacional, y las protestas en Islay son diferentes que las protestas en Dazu y las protestas en el norte, y eso se refleja en que las marchas, cuando hay movilizaciones, uno ve los carteles y dice no a la privatización de Petroperú, no a Tía María, que venga Castillo, que así. Entonces es una cosa enorme. O otro correlato de eso es 30 o 40 candidaturas o partidos. Esto es la falta de liderazgos que unifiquen. Una protesta para funcionar, sospecho que requiere una idea clave, de decir, y eso agrupa y aglutina y a todos, pero hoy en día hay tantas opciones, tanta dispersión de ideales, de protestas, que es imposible articular algo. Sí, sí, exactamente a eso aludo, y eso no es otra cosa pues que a una visión del país y una idea básica de futuro, Claro, construir liderazgo a partir de eso. Si claro. uno mira el elenco que tenemos al frente, en fin, va a encontrar una cantidad de hombres mayores de 70 años o de 80 años, más cercanos al Ángel que a la Plaza de Armas, pero en todo caso, ellos pretenden ser los protagonistas y se sienten los líderes posibles de este país. Y los otros, digamos, los distintos, los que vienen atrás, en fin, son los de ocasión y los que suman algún rasgo o creen sumar algún rasgo personal a lo que entienden es lo que está ocurriendo en el país. Y por esa vía no se va a construir absolutamente nada en términos de liderazgo y menos aún en términos de proyecto. Bueno, creo que estamos en el tiempo límite. Así es. No sé si va a haber alguna mención, Augusto. Oh, claro que sí. Sí. Como todos los días, les recordamos que LR Focus les permite tener las ediciones de la República de manera digital, la suscripción digital a la república.p, que les permite ver las ediciones pasadas, la del día, hacer archivos especiales y todo guardar colecciones, solo por 5 soles al mes. No se lo pierdan. Y pues, y así hemos llegado al final de este programa. Agradecemos al señor Eduardo Bayón por claras ideas y los esperamos el próximo viernes. O sea, este Gracias, viernes. Eduardo. Hasta entonces. Gracias a Chao, ustedes. adiós. Chao, chao.